El salto imposible. La galaxia estaba en crisis al borde de la aniquilación. El Imperio Jem-Adar, una fuerza despiadada y tecnológicamente superior, había dominado vastos SS del espacio, dejando un rastro de destrucción y subyugación a su paso. La humanidad, una vez una civilización orgullosa y próspera, había sido empujada al borde de la extinción. Las colonias humanas, una vez grandes, ahora no eran más que unos pocos puestos avanzados irregulares esparcidos por la galaxia. Su existencia estaba constantemente amenazada por la oscuridad invasora de la conquista de Jem-Adar. El Prometeo, un último bastión de esperanza para la raza humana, era la última resistencia de la humanidad contra el poder abrumador de sus enemigos. La nave estaba equipada con el motor S experimental, una tecnología innovadora capaz de lograr un salto FTL teórico más rápido que la luz. El motor S era el arma secreta de la humanidad, una apuesta desesperada diseñada para cambiar el rumbo de la guerra. Si funcionaba, el Prometeo podría eludir el formidable bloqueo de Jem-Adar y completar su peligrosa misión de infiltrarse en una investigación oculta. El capitán Jake Bailey, el experimentado líder del Prometeo, era muy consciente de la gravedad de su situación. La misión estaba plagada de peligros. El S-Drive nunca había sido probado en condiciones de combate y existía una posibilidad muy real de que su activación pudiera resultar en la destrucción de la nave y su tripulación. Sin embargo, ante el avance inexorable de la armada de la Jem-Adar, Bailey no tuvo elección. La decisión se tomó con una oración silenciosa. Dio la orden de activar el S-Drive. La tripulación de la nave, tensa y esperanzada, se preparó cuando se activó la tecnología experimental. El Prometeo se estremeció violentamente cuando el S-Drive se activó y en un momento impresionante, la nave desapareció de los sensores del enemigo. La tensión a bordo del Prometeo era palpable cuando la nave reapareció en el corazón de la estación de investigación de la Jem-Adar, evitando el formidable bloqueo. La tripulación entró rápidamente en acción y asaltó la estación. Instalación de investigación y asegurar los planos de armas. La misión fue un éxito rotundo y las noticias de la tecnología FTL sin precedentes de la humanidad se extendieron como un reguero de pólvora por toda la galaxia. El Imperio Jem-Adar se sumió en el caos. El éxito inesperado de la misión proporcionó un rayo de esperanza a la asediada raza humana. Por primera vez en siglos, la humanidad se atrevió a creer que podían cambiar el rumbo de la guerra, pero el capitán Bailey seguía cauteloso. La Jem-Adar no se rendiría fácilmente. El conflicto estaba lejos de terminar, simplemente había entrado en una nueva y peligrosa fase. Una apuesta peligrosa. El regreso triunfal del Prometeo a la Tierra estuvo marcado por el júbilo y el alivio. La nave y su tripulación fueron celebrados como héroes. Su exitosa misión se convirtió en materia de leyendas. Sin embargo, debajo de la superficie de esta aparente victoria, la guerra continuó hirviendo a fuego lento con una intensidad mortal. El Prometeo regresó a una instalación segura en la Tierra con el físico de la Jem-Adar capturado, Fenris, bajo custodia. Fenris era una figura formidable. Sus ojos reptiles, fríos y calculadores, las implicaciones de su presencia eran profundas. Fenris se había ofrecido a desertar, alegando que presenciar la incursión humana le había abierto los ojos a la crueldad del Imperio Adar de la Gema. Propuso ayudar a la humanidad a descifrar la tecnología avanzada que habían capturado. El capitán Bailey y sus asesores eran escépticos sobre las intenciones de Fenris. ¿Podría su repentino cambio de lealtad ser genuino o era un estratagema para socavar los esfuerzos de la humanidad desde dentro para evaluar la situación? La doctora Lena Sorenson, una experta líder en tecnología alienígena, fue traída para evaluar. Fenris afirma que el Prometeo fijó rumbo a una instalación de investigación de alta seguridad donde Fenris sería interrogado mientras la nave se abría paso a través de las estrellas. El capitán Bailey lidió con los posibles riesgos y recompensas. El conocimiento de Fen sobre la tecnología Adar de Jim podía ser invaluable, pero confiar en un enemigo presentaba riesgos significativos. Mientras tanto, el Imperio Adar de la Gema estaba en crisis. El primer emperador de Onkak, una semilla de Asriel, estaba furioso por la humillación que su imperio había sufrido por la pérdida de la tecnología FTL y el exitoso ataque humano había asestado un duro golpe a su autoridad. Asriel exigió una acción inmediata para recuperar la tecnología perdida y exigir una retribución. Las recomendaciones del ministro de Guerra para un enfoque cauteloso fueron recibidas con desdén, mientras que el maestro espía advirtió de los peligros de un ataque apresurado a pesar del descenso interno. Asriel estaba decidido a recuperar la tecnología perdida y la traición. La instalación de investigación de alta seguridad en la Tierra era un hervidero de actividad mientras la doctora Sorenson y su equipo trabajaban para analizar los esquemas de la gema robada de Adar. Fenris, bajo estricta vigilancia, inicialmente fue cooperativo y ayudó con el complejo análisis de datos.
Su conocimiento de la tecnología de Jim Hadar parecía prometedor y los científicos comenzaron a hacer un progreso significativo. Sin embargo, su avance duró poco. Pronto se hizo evidente que Fenris había estado transmitiendo en secreto su investigación a la gema Hadar. La traición se descubrió demasiado tarde. Fenris aprovechó la oportunidad y tomó al Dr. Sorenson como rehén y hizo su escape. Su meticulosa planificación le había permitido superar en maniobras a sus captores y la tecnología robada ahora estaba en manos de su gente. El capitán Bailey estaba enfurecido por la traición. El Prometeo, ya maltratado por su misión anterior, se vio empujado a una nueva crisis. El escape de Fenris y el robo de tecnología crítica presentaron una amenaza terrible para la supervivencia de la humanidad. La tripulación tuvo que actuar rápidamente para evitar que la gema Hadar aprovechara su nueva ventaja y potencialmente inclinara la balanza de poder a su favor. La contraofensiva es el Prometeo y su tripulación se apresuraron a responder a la crisis. La gema Hadar comenzó a movilizar sus fuerzas. La tecnología robada les había dado una ventaja significativa y estaban preparando una contraofensiva contra la humanidad. La batalla que siguió fue un choque monumental de tecnología y estrategia. El Prometeo, ahora muy dañado, estaba involucrado en una lucha desesperada para mantener la línea contra el avance de Jim Hadar. Nuestras fuerzas. Las nuevas capacidades FTL del enemigo les permitieron ejecutar ataques devastadores precisos contra los puestos avanzados humanos. El capitán Bailey y su tripulación fueron empujados hasta sus límites mientras luchaban para proteger lo que quedaba de las colonias de la humanidad en medio de este caos. Bailey tomó una decisión crítica para asegurar el futuro de la Tierra. Ordenó una maniobra de alto riesgo que podría asegurar la victoria o conducir a su destrucción final. Las apuestas eran más altas que nunca y la determinación de la tripulación se puso a prueba cuando se enfrentaron a todo el poder del Imperio Jim Hadar. El enfrentamiento galáctico. La confrontación épica entre el Prometeo y el Imperio Jim Hadar alcanzó su cenit. El enfrentamiento galáctico fue una exhibición dramática de potencia de fuego y estrategia. Los Jim Hadar, envalentonados por su nueva tecnología, lanzaron una serie de ataques coordinados contra posiciones humanas. El Prometeo, junto con sus aliados, luchó valientemente para repeler el ataque. La batalla fue feroz e implacable. El Prometeo y sus aliados tuvieron que adaptarse rápidamente a las nuevas tácticas de los Jim Hadar. El capitán Bailey se enfrentó a una presión creciente y ejecutó un plan audaz para contrarrestar la ventaja del enemigo. El plan implicaba arriesgar la nave y su tripulación en una ofensiva de alto riesgo diseñada para la habilidad de la gema Hadar de hacer la guerra. La galaxia observó cómo los dos bandos se enfrentaban en una lucha monumental por la supremacía. El gambito final. En las etapas finales de la batalla se desarrollaron. El Prometeo fue severamente dañado pero continuó presionando. La tripulación lanzó un asalto audaz al corazón de las operaciones de la gema Hadar, apuntando a la infraestructura y armamento clave. Fenris, al darse cuenta del potencial de destrucción mutua, se acercó a las fuerzas humanas con una oferta de negociación. Esperaba negociar un alto el fuego y encontrar una manera de terminar el conflicto. La decisión recaía en el capitán Bailey, quien se enfrentó a la difícil tarea de equilibrar las necesidades de la humanidad con la oportunidad de paz mientras la batalla se desataba. Ambos bandos sufrieron pérdidas significativas. La existencia de la galaxia estaba en juego y el resultado dependía de las decisiones tomadas. En el calor del combate, el gambito final se puso en marcha y la galaxia esperaba la resolución de este conflicto épico. El amanecer de la paz. Después del intenso conflicto, la galaxia se enfrentó a una nueva era de incertidumbre. El otrora dominante Imperio Hadar de GH quedó en desorden y el equilibrio de poder había cambiado dramáticamente. La humanidad había demostrado su resistencia e ingenio, pero la victoria tuvo un alto costo. El capitán Bailey y su tripulación pensaron triunfantes y se quedaron para contemplar el futuro. La galaxia estaba marcada por la guerra y el proceso de reconstrucción sería un desafío formidable. El Prometeo se había convertido en un símbolo de esperanza y desafío, representando la capacidad de la humanidad para superar incluso a los adversarios más formidables. Cuando comenzaron las negociaciones de paz, la galaxia miró hacia un futuro donde la cooperación y el entendimiento podrían reemplazar el dolor del conflicto. Las lecciones aprendidas de la guerra darían forma a la nueva era y el papel de la humanidad en la galaxia cambiaría para siempre. Ecos del pasado mientras la galaxia comenzaba a sentarse en una nueva era de paz tentativa. Las ramificaciones del conflicto reciente se extendieron por incontables mundos. Las secuelas de la guerra estuvieron marcadas por una compleja red de diplomacia, reconstrucción y reevaluación de antiguas alianzas y enemistades. La humanidad había emergido victoriosa, pero la maltratada galaxia se enfrentaba ahora a la monumental tarea de reconstruir y redefinir su lugar en la galaxia.
El capitán Jake Bailey y su tripulación del Prometeo fueron aclamados como héroes, pero el peso de sus acciones pesaba sobre ellos. La victoria había tenido un alto coste y las cicatrices de la guerra todavía estaban frescas. El papel de la humanidad en la galaxia había cambiado irrevocablemente y el camino hacia la paz estaba plagado de desafíos. En el corazón de la recién establecida capital humana, en Terarova, se estaban llevando a cabo negociaciones para redactar un nuevo tratado interestelar. Representantes de varias facciones, tanto humanas como alienígenas, se reunieron para discutir el futuro de la galaxia. La coalición recién formada tenía como objetivo crear un marco para la cooperación y la defensa mutua para evitar el surgimiento de otro imperio tiránico como el Adar. En medio de las negociaciones, una serie de incidentes diplomáticos amenazaron con descarrilar la frágil paz. La coalición enfrentó la resistencia de las facciones dentro del Adar que todavía se aferraban a las viejas ideologías y buscaban socavar el nuevo orden. Estas facciones estaban lideradas por los restos del ejército de Adar, y los elementos leales estaban decididos a restaurar la antigua gloria del imperio. El capitán Bailey, ahora una figura clave en el proceso de paz, se encontró en medio de un panorama político complejo. Su experiencia en el campo de batalla proporcionó información valiosa, pero navegar por las aguas traidoras de la diplomacia resultó ser un desafío completamente diferente. El destino de la galaxia dependía de su capacidad para superar las divisiones y generar confianza entre facciones dispersas. La doctora Lena Sorenson, que había contribuido significativamente a los avances tecnológicos que cambiaron el rumbo de la guerra, ahora estaba enfocada en reconstruir la infraestructura tecnológica humana. Su trabajo incluía no solo reparar el daño causado por el conflicto, sino también avanzar en nuevas tecnologías para garantizar el progreso y la seguridad continuos de la humanidad. A medida que avanzaban las negociaciones, surgió un desarrollo sorprendente. Fenris el-Geam, físico Adar que había desertado y traicionado a la humanidad, regresó con un nuevo disfraz. Buscó la redención y ofreció inteligencia crítica sobre las facciones leales restantes dentro de la gema Adar. Su conocimiento fue fundamental para desmantelar los restos del imperio y garantizar que el proceso de paz podría avanzar. El nuevo orden de la galaxia no estuvo exento de luchas. La transición de un estado de guerra perpetua a un tiempo de reconstrucción requirió paciencia y resiliencia. Los viejos rencores y cicatrices tardaron en sanar y el camino hacia la unidad estuvo pavimentado con triunfos y reveses. Los esfuerzos de la coalición para integrar a los antiguos enemigos en una alianza cohesionada se encontraron con diversos grados de éxito en medio de este período turbulento. El capitán Bailey y su tripulación Contin continuaron siendo símbolos de esperanza y resiliencia. Sus experiencias en el campo de batalla y su papel en la configuración de la nueva galaxia fueron celebradas, pero sus sacrificios y pérdidas personales nunca fueron olvidados. Siguieron comprometidos con los ideales de unidad y cooperación, trabajando incansablemente para garantizar que la galaxia nunca volviera a caer en manos de la tiranía mientras la galaxia se embarcaba en su nuevo viaje. Los ecos del pasado sirvió como recordatorio y guía. Las lecciones aprendidas de la guerra, los sacrificios hechos y las alianzas forjadas se tejieron en la estructura del nuevo orden. La galaxia estaba en camino a la curación y el papel de la humanidad como faro de esperanza y perseverancia estaba firmemente establecido. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara, el legado del Prometeo y su tripulación perduraría como testimonio del espíritu perdurable de la humanidad y su capacidad para superar incluso los tiempos más oscuros. Los restos destrozados, la frágil pieza de la galaxia, se puso a prueba cuando los restos de la gema. El ejército Adar se reagruparon en los márgenes del espacio conocido. Estas facciones, aunque disminuidas, aún poseían la voluntad y los medios para desafiar el orden recién establecido. Su presencia era un recordatorio constante de que el conflicto no había terminado realmente y la lucha por mantener la paz estaba lejos de completarse. En el corazón de la capital de la nueva coalición, se convocó una cumbre de alto riesgo para abordar la creciente amenaza de estos elementos rebeldes. El capitán Jake Bailey, ahora la figura central de la diplomacia interestelar, se enfrentó a la abrumadora tarea de diseñar una estrategia de respuesta que garantizara la supervivencia de la frágil paz. La cumbre reunió a representantes de varias facciones, incluidos los humanos, los alienígenas y los antiguos aliados de Gem Adar, para discutir cómo abordar la creciente amenaza. La doctora Lena Sorenson, que había logrado avances significativos en el avance de la tecnología humana, fue encargada de desarrollar nuevos sistemas de defensa para contrarrestar el posible resurgimiento de la agresión de Gem Adar. Su equipo trabajó incansablemente para integrar la tecnología robada de Gem Adar en una nueva generación de medidas defensivas. El objetivo era crear una red de defensa capaz de neutralizar cualquier amenaza antes de que pudiera escalar a un conflicto a gran escala. La presencia de Fenris, el desertor convertido en informante, se volvió cada vez más polémica.
Su papel en la coalición era vital y controvertido. Algunos lo veían como un aliado necesario, mientras que otros albergaban una profunda desconfianza y cuestionaban sus verdaderos motivos. Su conocimiento de los activos restantes de Jim Hadar era invaluable, pero también lo convirtió en un objetivo para aquellos que buscaban socavar el proceso de paz en medio de estos desafíos. El capitán Bailey y su equipo se embarcaron en una serie de misiones de alto riesgo para desmantelar las facciones rebeldes. Sus operaciones se caracterizaron por intensas batallas y maniobras estratégicas diseñadas para interrumpir las redes restantes de Jem Hadar y evitar que se reagruparan y lanzaran una ofensiva en las sombras. Las facciones rebeldes comenzaron a unirse en torno a un líder carismático que buscaba explotar el desorden en la galaxia para su propio beneficio. Este líder, conocido solo como el Señor de la Guerra, reunió a grupos desesperados y emprendió una campaña de terror dirigida tanto a instalaciones civiles como militares. El ascenso del Señor de la Guerra fue un duro recordatorio de las amenazas persistentes que se cernían sobre la galaxia a medida que la situación se volvía cada vez más grave. La coalición enfrentó una decisión crítica sobre cómo responder a la campaña del Señor de la Guerra mientras se mantenía la frágil paz. Las deliberaciones de la cumbre se convirtieron en un campo de batalla de ideas con diferentes facciones que abogaban por varias estrategias. Algunas pedían una respuesta militar decisiva, mientras que otras enfatizaban la diplomacia y la negociación. El capitán Bailey con su experiencia y liderazgo jugaron un papel clave en la navegación de estos debates. Abogó por un enfoque equilibrado que combinara la acción militar con los esfuerzos para negociar con los posibles desertores de las filas del Señor de la Guerra. El objetivo era debilitar a las facciones rebeldes desde dentro mientras se fortificaban las defensas de la coalición contra las amenazas externas. La táctica del Señor de la Guerra. La campaña de terror del Señor de la Guerra alcanzó su cenit cuando lanzó una serie de ataques devastadores en mundos clave de la coalición. Estos ataques fueron meticulosamente planeados y ejecutados, diseñados para sembrar el caos y forzar a la coalición a una postura defensiva. La estrategia del Señor de la Guerra apuntaba a explotar cualquier debilidad en la unidad y la resolución de la coalición en respuesta a la creciente amenaza. El capitán Bailey y su equipo se vieron empujados a una serie de intensos enfrentamientos. Las batallas fueron feroces e implacables, poniendo a prueba los límites de los sistemas de defensa recientemente desarrollados de la coalición y la valentía de sus soldados. Cada victoria fue difícil, pero el costo de la guerra continuó cobrando un alto precio en ambos lados. La doctora Lena Sorenson, trabajando las 24 horas en su laboratorio, amplió los límites de la innovación tecnológica. Su equipo desarrolló nuevas contramedidas y armas que integraban la tecnología avanzada de gemas Hadar con el ingenio humano. El resultado fue una nueva generación de equipos que mejoraron la capacidad de la coalición para contrarrestar las tácticas del Señor de la Guerra. En medio del caos, el Señor de la Guerra reveló su verdadero objetivo. Una fortaleza oculta ubicada en un mundo remoto. Esta fortaleza, equipada con armamento avanzado y protegida por poderosas defensas, estaba destinada a servir como base de operaciones del Señor de la Guerra y un escenario para un asalto final a la coalición. El capitán Bailey y su equipo emprendieron una misión de alto riesgo para localizar e infiltrarse en la fortaleza. Su objetivo era neutralizar la base de operaciones del Señor de la Guerra y capturar o eliminar al propio Señor de la Guerra. La misión requería una planificación cuidadosa y una ejecución precisa. Con el destino de la galaxia en juego, la infiltración de la fortaleza estaba plagada de peligros. El equipo se enfrentó a guardias fuertemente armados, sofisticados sistemas de seguridad y una gran cantidad de túneles y cámaras. A pesar de estos obstáculos, se dirigieron a la sala de control central, donde se encontraron con el Señor de la Guerra en un enfrentamiento culminante. La confrontación fue intensa, marcada por un combate feroz y grandes riesgos. El capitán Bailey y su equipo lucharon valientemente, decididos a poner fin al reinado de terror del Señor de la Guerra. La batalla fue una prueba de sus habilidades, determinación y la efectividad de la nueva tecnología desarrollada por el equipo del Dr. Sorenson. El ajuste de cuentas final. La batalla culminante en la fortaleza del Señor de la Guerra marcó un punto de inflexión en la lucha por la paz. Las fuerzas de la coalición, reforzadas por los últimos avances tecnológicos y lideradas por el capitán Bailey, lanzaron un asalto decisivo. Asalto a la fortaleza del Señor de la Guerra. La batalla fue feroz e implacable, con ambos bandos desplegando su armamento y tácticas más avanzadas. A medida que la lucha continuaba, las fuerzas del Señor de la Guerra fueron rechazadas y sus defensas fueron violadas por la ofensiva implacable de la coalición. El Señor de la Guerra, un adversario formidable y despiadado, luchó con todas sus fuerzas para defender su posición. El enfrentamiento entre el Señor de la Guerra y el capitán Bailey fue un duelo de alto riesgo que determinó el destino de la galaxia.
La batalla llegó a una conclusión dramática cuando el capitán Bailey y su equipo superaron las defensas del Señor de la Guerra y se enfrentaron a él en un enfrentamiento final. La lucha fue intensa y el Señor de la Guerra demostró sus formidables habilidades de combate y perspicacia estratégica. Sin embargo, la tecnología superior de la coalición y la valentía de sus soldados finalmente resultaron decisivas. Al final, el Señor de la Guerra fue derrotado y su fortaleza cayó en manos de la coalición. La victoria se ganó con esfuerzo, pero marcó un paso significativo hacia la restauración de la paz y la estabilidad en la galaxia. Los restos de las fuerzas del Señor de la Guerra fueron capturados o dispersados, y la amenaza inmediata a la coalición fue neutralizada. Las secuelas de la batalla trajeron un periodo de reflexión y reevaluación. Los líderes de la coalición, incluido el capitán Bailey y el Dr. Senson, evaluaron las lecciones aprendidas del conflicto y comenzó el proceso de reconstrucción y fortalecimiento del nuevo orden. El enfoque cambió a asegurar que la galaxia permaneciera unida y preparada para cualquier amenaza futura. La victoria sobre el Señor de la Guerra fue celebrada como un símbolo de esperanza y resiliencia. Las fuerzas de la coalición y sus aliados fueron aclamados como héroes y la galaxia comenzó a mirar hacia un futuro libre de tiranía y conflicto. La nueva era estuvo marcada por un compromiso renovado con la cooperación y el respeto mutuo entre las diversas facciones de la galaxia. El amanecer de una nueva era con la derrota del Señor de la Guerra y la estabilización de la galaxia. El enfoque cambió al futuro. La coalición, habiendo superado numerosos desafíos, ahora tenía la tarea de construir una paz duradera y asegurar que las lecciones del pasado no fueran olvidadas. El capitán Bailey y su equipo, habiendo jugado un papel central en el conflicto, fueron reconocidos por su valentía y liderazgo. Sus esfuerzos fueron fundamentales para dar forma a la nueva era de paz y cooperación. El liderazgo de la coalición trabajó para fortalecer los lazos diplomáticos, promover el desarrollo económico y fomentar el intercambio cultural entre las diversas especies de la galaxia. Las contribuciones de la doctora Lena Sorenson al avance tecnológico continuaron dando forma al futuro de la galaxia. Su trabajo en la integración de tecnologías humanas y alienígenas allanó el camino para nuevas innovaciones y mejoras. El enfoque estaba en crear un futuro sostenible y próspero para todas las especies, aprovechando las fortalezas y el conocimiento adquiridos durante el conflicto. Fenn, que había jugado un papel crucial en la derrota del Señor de la Guerra, fue reintegrado a los esfuerzos de la coalición. Su redención fue vista como un testimonio de la posibilidad de cambio y perdón, y trabajó junto a antiguos adversarios para construir un futuro mejor. La galaxia, aunque marcada por el reciente conflicto, comenzó a sanar. Los esfuerzos de la coalición para reconstruir y reconciliar se encontraron con diversos grados de éxito, pero el compromiso con la paz y la cooperación siguió siendo fuerte. Las cicatrices de la guerra no se olvidaron fácilmente, pero sirvieron como un recordatorio del costo del conflicto y el valor de la unidad en el corazón del nuevo orden. Se llevaron a cabo celebraciones para marcar el amanecer de una nueva era. Los logros de la coalición fueron reconocidos y honrados, y se abrazó la promesa de un futuro más brillante. La galaxia miró hacia adelante con esperanza, decidida a construir una paz duradera y garantizar que las lecciones del pasado guiaran su camino hacia adelante. El legado de los héroes. Cuando la galaxia entró en una nueva era, el legado del Prometeo y su tripulación se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Las contribuciones del capitán Jake Bailey, la doctora Lena Sorenson y su equipo fueron celebradas como un faro de coraje e ingenio. Sus acciones no solo habían asegurado la paz, sino que también habían inspirado a una nueva generación a luchar por la unidad y el progreso. El capitán Bailey, después de haber pasado a desempeñar un papel como embajador de la coalición, continuó trabajando para fortalecer las relaciones interestelares. Sus esfuerzos se centraron en construir alianzas duraderas y fomentar la colaboración entre las diversas especies de la galaxia. Su liderazgo y dedicación fueron fundamentales para mantener la frágil paz y promover el entendimiento mutuo. El trabajo de la doctora Lena Sorenson en el avance de la tecnología y la innovación continuó impulsando el progreso en la galaxia. Su investigación y desarrollos desempeñaron un papel crucial en la configuración del futuro y sus contribuciones fueron reconocidos y celebrados. Los avances tecnológicos logrados durante el conflicto se aprovecharon para crear nuevas oportunidades y abordar desafíos. Fenris, habiéndose redimido y contribuido al nuevo orden, se convirtió en un símbolo de transformación y reconciliación. Sus esfuerzos para cerrar la brecha entre los antiguos enemigos y su papel en la configuración del futuro de la galaxia fueron reconocidos y respetados. Su viaje de adversario a aliado resaltó la posibilidad de cambio y el poder del perdón. La galaxia ahora está marcada por un renovado sentido de propósito y cooperación. Esperaba un futuro de prosperidad y crecimiento. El legado del Prometeo y su tripulación sirvió como recordatorio de la fuerza y la resistencia de la humanidad y sus aliados. La historia de su triunfo y sacrificio continuó inspirando y guiando el camino de la galaxia hacia adelante en los anales de la historia.
El relato del Prometeo y su tripulación fue recordado como un testimonio del perdurable espíritu de exploración, coraje y unidad. Su legado quedó grabado en el tejido de la galaxia y sirvió como un faro de esperanza y un recordatorio de las posibilidades que podrían lograrse cuando seres diversos se unieran en pos de un objetivo común.